Cristo el Salvador.
buenas tardes, amados hermanos. Estamos en este lugar de las instalaciones de nuestra iglesia para llevarles la meditación de la palabra de Dios. En esta tarde queremos compartir con ustedes un pasaje allá en el libro de Hechos, en el capítulo 27, el verso 20, que dice así: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tormenta no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Oremos. Soberano Señor, que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar, te damos muchas gracias, Padre, en esta tarde por tu gran amor, tu gran misericordia. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de estar nuevamente, Señor, ahora en este lugar para llevar la meditación de tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo dirija nuestra mente, dirija nuestro corazón, de tal manera que podamos atender, que podamos estar atentos, que podamos retener esa enseñanza allí, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, que podamos meditarla y que podamos, Señor, aplicarla a nuestra vida, de tal manera que podamos, Señor, ser bendecidos por ella. Gracias, Padre, por esta oportunidad, pues estamos listos, Señor. Úsanos, Señor, y que todo, Señor, sea pues para bendición de todos aquellos que pueden mirar este video. Te agradecemos por todo, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, queremos en esta tarde compartir este tema: ¿qué hacer cuando todo parece perdido? Amados hermanos, el apóstol Pablo, después de haber comparecido ante Félix y ante Festo, quienes no habían podido dar un veredicto justo al juicio que se le estaba llevando, y que lo habían llevado a eso los judíos que estaban inconformes y que lo acusaban, y cuyo objetivo era de ellos, prácticamente querían a toda costa matarlo. Así es de que en esas condiciones, ante la insatisfacción de los judíos que lo acusaban, el apóstol Pablo se ve en la necesidad de hacer uso del derecho que él tenía, porque también era ciudadano romano. Así es de que le dice a Festo: ya que no hay un acuerdo, yo quiero que mi caso sea llevado ante César. Apelaba a César para que su juicio fuese llevado en Roma. Así es de que Festo le dice: ¿con que estás apelando a César? Bueno, si ante César quieres ir, allá irás. Bien, fue así pues como Pablo, junto con un grupo de presos, es embarcado para ir a Roma para comparecer ante César. Pero en esa travesía que él estaba yendo hacia Roma, su embarcación fue azotada por una tormenta llamada Euroclidón, razón por la cual ellos en ese momento, en esa situación tan difícil, dice la Escritura que ya habían perdido toda esperanza de salvarse, pues la situación era difícil, como dice allí en el verso que acabamos de leer, pero allá en la última parte, que dice: ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Amados hermanos, sin lugar a dudas, todos en un momento dado de nuestra vida hemos llegado a enfrentar situaciones difíciles, situaciones críticas, en las que, al igual que el apóstol Pablo y aquella tripulación que lo acompañaba, hemos llegado a pensar que ya no hay esperanza, que no podemos resolver el problema, que todo está perdido. Quizás, amados hermanos, algunos de ustedes o algunos de nosotros en estos mismos momentos estemos pasando por situaciones difíciles, estemos enfrentando problemas difíciles, problemas críticos, en los que pues
vemos que no hay salida. Quizás en nuestro matrimonio, quizás en nuestra economía, quizás en nuestra familia con nuestros hijos, a lo mejor en nuestra salud, a lo mejor alguna enfermedad que los doctores han dicho que ya no hay curación. Pero es entonces cuando nosotros debemos pensar, debemos reflexionar que siempre hay esperanza, y esa esperanza está en Dios. Aquella tripulación estaba desesperada, habían dejado de comer. Dice la Escritura que ya había varios días que la gente de allí no comía. Pero una noche el ángel de Jehová le habló a Pablo en esa travesía y le dijo: no temas, Pablo, porque es necesario que tú comparezcas ante César. Y él te ha concedido a toda la tripulación, así es de que nadie de los que están aquí va a morir. Así es de que Pablo se puso en medio de la tripulación y les dijo: ¿saben? Coman, no estén temerosos. El Dios a quien yo sirvo mandó a su ángel y me ha dicho que ninguno de nosotros vamos a perecer. Así es de que cobremos ánimo. Dios ha hablado y Dios nos salvará. Amados hermanos, en la palabra de Dios encontramos, aparte de este testimonio, muchos otros de hombres que enfrentaron situaciones difíciles, situaciones críticas, y que en un momento de su vida estuvieron en esa misma situación de decir: ya no hay esperanza. Pero Dios siempre les dio una solución, y ellos han dejado una experiencia en la Escritura para que nosotros la usemos para enfrentar los problemas, las situaciones críticas que vienen a nuestra vida. En primer lugar, queremos decir que cuando todo parece perdido, no debemos hacer locuras. Dice allá en 1 de Samuel, capítulo 13, el verso 13: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandato de Jehová que él te ha ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Amados hermanos, dice la Escritura que después de que Saúl, el rey Saúl, había gobernado en Israel por 2 años, en un momento dado de eso, su hijo Jonatán atacó una de las guarniciones de los filisteos. Y eso fue prácticamente un pretexto de los filisteos para juntar a todo su ejército, un ejército numerosísimo, y levantarse y venir contra el pueblo de Israel. Dice la Escritura que subieron y acamparon allá en Migmas, frente a Benavent. Y era un ejército que tenía prácticamente 30,000 carros de guerra, 6,000 hombres de a caballo. Y dice la Escritura que mucha gente, como la arena del mar. Así es de que, amados hermanos, era una situación difícil, una situación crítica para el rey Saúl y su pueblo Israel. Pues aun cuando él había mandado y había ordenado que la gente de las diferentes tribus se le unieran en Gilgal, donde él estaba esperando a Samuel para ofrecer sacrificio, se le unió mucha gente, pero al ver aquel ejército numerosísimo de los filisteos, el ejército de Saúl entró en pánico, dice la Escritura, y muchos comenzaron a desertársele, a irse. Y otros muchos comenzaron también a esconderse en las grietas de las piedras, en las cuevas, en los pozos, donde encontraban. Así es de que ante esta situación tan difícil que estaba pasando el rey Saúl, en esos momentos tenía que decidir, tenía que ser paciente, tenía que esperar posiblemente a lo que le habían dicho.
Pero él se olvidó de lo que le había dicho el profeta Samuel y ofreció holocausto a Dios, ofreció sacrificio a Dios, lo cual estaba completamente fuera de orden, ya que él no estaba facultado para hacer o para ofrecer sacrificio a Dios. Ese era un atributo, era una cuestión que solamente se le daban a los sacerdotes descendientes de la tribu de Leví. Era un oficio que solamente ellos podían desarrollar y hacer, nunca el rey, aunque fuera el rey. En 1 de Samuel, capítulo 10, verso 8, vemos lo que el profeta Samuel le había dicho a Saúl: luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Eso es lo que le había dicho el profeta a Saúl, pero de eso se olvidó el rey Saúl, pues tomó una decisión equivocada, la cual le trajo fatales consecuencias, amados hermanos, como lo especifica luego en el verso 3, en el verso 13 que leímos. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Amados hermanos, lastimosamente muchos cristianos hoy en día, cuando enfrentamos situaciones difíciles, actuamos igual que el rey Saúl. Amados hermanos, tomamos nuestras decisiones confiando en nosotros mismos, confiando en nuestra propia capacidad, confiando en nuestras propias fuerzas, y por causa de eso perdemos muchas bendiciones. Saúl perdió la bendición de haber sido ratificado como el rey de Israel, de haber sido confirmado en ese momento. En el verso 14 de ese capítulo dice, Samuel le dijo: Dios se ha buscado a un hombre de acuerdo a su corazón. Tú has sido desechado prácticamente, tu reino no será duradero. Qué mal, hermanos, cuando por actuar de acuerdo, creyendo que tenemos nosotros la suficiente capacidad, perdemos bendiciones. No debemos hacer locuras, pues cuando estamos enfrentando situaciones difíciles, tenemos que esperar en Dios y actuar en cuanto conforme a la voluntad de Dios, y seremos bendecidos. Otra cosa, cuando todo parece perdido, volvamos nuestra mirada al Señor. Volvamos nuestra mirada a Dios. Segundo de Crónicas, capítulo 20, el verso 12 dice: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Amados hermanos, Josafat comenzó a reinar después de la muerte de su padre Asa, y desde un principio el rey Josafat buscó honrar a Dios, buscando de que su pueblo Judá conociera a Dios. Josafat se preocupó, amados hermanos, por poner a Dios en el centro de su vida, por poner a Dios en el centro de su reino. Y eso le agradó a Dios de tal manera que lo prosperó e hizo que cayera terror sobre todos los reinos que lo rodeaban, que estaban alrededor de Judá. De tal manera que nadie le buscó guerra, nadie hizo guerra contra Josafat. Y Josafat era próspero, Judá era próspero. Pero en un momento dado de su vida, Josafat dejó de confiar en Dios. Dejó de escuchar la voz de Dios y escuchó la voz de Acab, el rey de Israel, el rey del reino del norte, quien le dijo: ven, vamos, ayúdame, haz alianza conmigo, vamos a
a la guerra, vamos contra Ramot de Galaad. Pues mis profetas me han dicho, han consultado a Jehová y me han dicho que Jehová me ha entregado a ese reino. Así es de que, ¿qué te parece? ¿Quieres ir conmigo? Entonces él le dijo, no hay otro profeta aquí que profetice. Dijo, solamente está Micaías, pero Micaías no lo consulté porque él siempre me profetiza mal. Y le dijo, vamos a consultarle. Y le consultaron y Micaías les dijo que no debían ir. Que lo que les había dicho los profetas de Acab había sido mal profetizado, que no iban a ganar. Dios no había hablado a través de aquellos profetas, pero aún así ellos se atrevieron y fueron a la guerra. En esa guerra, en esa batalla, Acab perdió la vida. Y Dios dejó a Josafat, lo abandonó, lo dejó que caminara solito. Y permitió que se juntaran 3 reinos grandes contra Josafat. El reino de los amonitas, de los moabitas y del monte de Seir. Juntaron un enorme ejército y vinieron contra Josafat. Cuando estaban enfrente, vinieron algunos a decirle así, como dice el verso 2 del capítulo 20. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hazezontamar, que es en Gadi. Este era un momento muy difícil y crítico para Josafat, pues desde que él había comenzado a reinar en Judá, jamás se había enfrentado a una guerra y mucho menos a un ejército tan enorme como el que estaba frente a su ciudad, frente a su reino en este momento. Así que era tiempo de decidir, era tiempo de tomar decisiones bien fundamentadas. Él podía haber pensado en su ejército porque tenía un ejército poderoso también, porque tenía recursos, pues hasta ese momento él no había enfrentado ninguna guerra. Pero allí es donde él no miró a su capacidad, no miró a sus recursos que tenía. No, dice la Escritura que él buscó humillarse para consultar a Dios. Sí, se humilló delante de Dios y mandó a su pueblo Judá que hiciera lo mismo que él, que se humillaran y ayunaran. Entonces él convocó a una asamblea y se puso en el centro, allí en el atrio de la casa de Jehová, y clamó de esta manera, pues, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Quizás lo que esperaba Judá era que alistara el rey Josafat a su ejército, pero se llevaron una sorpresa porque lo que hizo Josafat fue pedirle a todos que se humillaran delante de Dios y que hicieran ayuno. En este pasaje lo que le está diciendo el Señor, lo que está diciendo Josafat al Señor es: no tenemos fuerza contra tan grande problema, contra tan grande ejército. No sabemos qué hacer, Señor. No sabemos qué hacer. No podemos nosotros. Y a ti volvemos nuestros ojos. En ti depositamos nuestra confianza. Sabemos, Señor, que tú eres el que puede resolver este problema. Por eso estamos aquí delante de ti, postrados y pidiéndote, Señor, que tú nos ayudes, que tú tengas la misericordia en este momento. Y amados hermanos, dice la Escritura que Dios no lo defraudó a Josafat.
dice la Escritura que prontamente él le mandó una respuesta y se la mandó a través de un hombre que estaba allí en la misma asamblea, a través de Jaasiel, hijo de Zacarías, el cual se levantó en medio de aquella misma asamblea y le dijo así: oíd todo Judá y tú, rey Josafat, así dice Jehová, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Qué bonita respuesta, amados hermanos. Cuando estaba en esa situación tan difícil, temerosa, escucha la voz de Dios a través de aquel hombre, de aquel vidente que le dice: no temas, Josafat, no es tuya o no es tuyo este problema. Dice Jehová que se lo dejes, Él te va a dar la victoria. Y amados hermanos, dice la Escritura, si leemos, seguimos leyendo el pasaje, Él les dijo que salieran al día siguiente y vieran nada más donde estaban aquellos ejércitos de los amonitas, de los moabitas y del monte de Seir, para que vieran cómo él iba a pelear y ellos no iban a tener que hacer nada. Lo que hizo Josafat fue únicamente llamar a su gente y decirles que salieran al día siguiente hacia aquel lugar, y alabaron y glorificaron a Dios. Y mientras ellos alababan, mientras ellos cantaban, dice que el Señor hizo que aquellos ejércitos se mataran entre ellos mismos, de tal manera que lo único que tuvieron que hacer los de Judá es ir y recoger el botín, que fue un botín grandísimo. Dice la Escritura que tardaron 3 días en recoger toda la riqueza que habían dejado. ¡Qué bendición, amados hermanos! Así es de que cuando hay situaciones difíciles, cuando los problemas están allí, y aun cuando pensemos que tenemos capacidad, porque la tenía Josafat, tenía un ejército fuerte, tenía dinero, tenía recursos, pero no confió en aquello. Él confió en Dios. En ese momento no volteó sus ojos hacia sus capacidades, sino volteó sus ojos a Dios, como dice el pasaje. A ti volvemos nuestros ojos. Y Dios les dio la victoria. No tuvieron que pelear. Dios peleó por ellos. Dios hizo que aquellos se mataran solos y ellos recogieran únicamente el botín. Otra cosa, hermanos, cuando todo parece perdido, depositemos toda nuestra confianza en Dios. En 2 de Reyes capítulo 6, el verso 15, dice así la palabra del Señor: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor, ¿qué haremos? Amados hermanos, el rey de Siria tenía guerra contra Israel, pero resultaba que siempre que él hacía o planeaba algo para ir a la guerra contra Israel, cuando iban los de Israel los estaban esperando, y él pensó: ¿qué es lo que está pasando aquí? Alguien le está pasando información al rey de Israel. ¿Por qué me salen las cosas mal? Cada vez que vamos a hacer alguna batalla siempre nos ganan, porque ellos ya están listos, nos están esperando. Hay un traidor dentro de mi ejército, y así lo pensaba el rey de Siria, pero uno de sus consejeros le dijo: no, rey, no hay ningún traidor dentro de tu ejército, sino que pasa que en Israel está el profeta de Dios que se llama Eliseo, y él le comunica al rey de Israel todo lo que tú estás planeando aún aquí en tu recámara, en tu intimidad. Él sabe, él conoce, y él se lo dice. Entonces el rey de Siria dijo: investíguenme dónde está el profeta de Dios. Y le dijeron: está en Dotán. Así es de que entonces
el rey de Siria mandó a su ejército para apresar al profeta de Dios, para apresar a Elías. Y es aquí, amados hermanos, en este pasaje, pues, donde surge el enorme problema que acechaba al profeta Eliseo. Con un Dotán rodeado por el gran ejército sirio, y que hizo entrar en pánico al siervo de Eliseo, del profeta, el cual exclamó pues de esta manera: ¡Ah, Señor! ¿Qué haremos? Estamos rodeados por los sirios. El ejército está rodeando esta casa, este lugar está rodeado. ¿Qué haremos? Y hermanos, ante esas situaciones difíciles, es cuando vemos, hermanos, a un hombre que tiene toda la confianza depositada en Dios. El contraste estaba aquí entre el siervo de Eliseo y Eliseo mismo. Eliseo le dice: no tengas miedo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero el siervo no veía, no daba crédito a lo que su amo le decía. Así es de que Eliseo tuvo que decirle a Dios: por favor, Señor, te pido que abras los ojos de mi siervo para que vea. Y en aquel momento dice que los ojos del siervo de Eliseo fueron abiertos y miró que alrededor de Eliseo había muchos carros de fuego, había muchos caballos, mucha gente. Y entonces se sintió seguro. Amados hermanos, muchos de nosotros, al igual que el siervo de Eliseo, miramos los problemas, amados hermanos, los problemas difíciles, los problemas críticos, y los vemos imposibles de solucionar, porque los estamos mirando y calculando siempre en nuestra capacidad, en lo que podemos hacer para resolverlos, en lo que tenemos. No tenemos esa confianza en el Señor. Siempre estamos confiando en nuestro dinero, estamos confiando en nuestras posesiones. Y por eso es que pensamos que aquello es imposible de resolver. Dios quiere, amados hermanos, que dejemos de confiar en nuestra capacidad, en nuestra fuerza. Que no veamos los problemas como el siervo de Eliseo. Que no veamos los problemas como aquellos espías que Moisés había mandado a recorrer la tierra prometida, y que vinieron desanimando al pueblo de Israel, diciéndoles que si era cierto que aquella tierra era una tierra productiva, una tierra que fluía leche y miel, pero que las personas, la gente que los habitaban eran gigantes, y que estaban también los hijos de Anac, y que dijeron: no vamos a poder nosotros conquistarla, porque estaban viendo sus capacidades, porque se consideraban como langostas, porque decían que así los veían aquellos hombres, aquella gente de aquel lugar. Pero Caleb y Josué dijeron: si Dios nos ha dado este territorio y nos ha prometido esta tierra, Él nos la dará. Vayamos, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Por qué? Porque había confianza en Dios. No estaban confiando en su fuerza, en su capacidad. Sí, es cierto, estaban altos, estaban grandes, había ejército poderoso en aquel territorio, pero no era más grande ni más poderoso que Dios. Y no hay problema más poderoso que Dios. No hay ningún problema más poderoso que Dios. Y nosotros tenemos que tener presente siempre que el Señor está con nosotros, que Él es nuestra confianza, y que con Él somos más que vencedores. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, allá en Isaías 41:10, y este texto grabémonoslo, llevémoslo siempre
cuando hay estas dificultades, porque allí hay confianza. Allí dice el pasaje así: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy el Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Qué bendición, amados hermanos. Así es de que en tiempos, pues, difíciles, en momentos de dificultades, cuando todo parece perdido, ¿qué es lo que debemos hacer? No hacer locuras como las hizo Saúl y perdió su derecho a ser ratificado como rey de Israel. Hagamos lo que hizo Josafat. Tenía mucha capacidad material para poder enfrentar aquel ejército, pero él no se confió de aquello. Él dice: nosotros no tenemos nada, no sabemos qué hacer, Señor. Y a ti volvemos nuestra vista. Tú eres el que puede. Confió en Dios, se humilló y mandó a su pueblo que ayunaran, que se humillaran. Y Dios peleó por ellos. Dios los bendijo. Dios les dio la victoria sin que ellos metieran las manos. ¡Qué bendición! Depositemos nuestra confianza plenamente en Dios como la tenía Eliseo, que le dijo a su siervo: no estés temeroso, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Así es, pues, hermanos, concluimos en esta tarde diciéndoles: cuando todo parece perdido, no hagamos locuras, volteemos nuestra vista a Dios, depositemos toda nuestra confianza en Dios, y el problema Dios se encargará de él. Estemos quietos y ved la salvación que Dios nos dará. Amados hermanos, espero que sea de bendición esta meditación de la palabra de Dios para sus vidas, que podamos aprender a confiar plenamente en el Señor. En medio de las dificultades, cuando todo parece perdido, siempre hay esperanza. Dios está allí y Él nos pide que acudamos a Él, que dejemos de confiar en nosotros y dejemos de confiar en el hombre. Dios tiene la respuesta, hermanos. Dios les bendiga en esta tarde.